Bendiciones para todos, hermanos y amigos, en esta preciosa hora de la tarde. Maravilloso Dios. Estamos en línea, estamos aquí en este medio, bendito sea Dios. También a través de las redes sociales se predica Jesucristo. Maravilloso Dios, y bendiga a los siervos y siervas del Señor en cada lugar del mundo. Sean muy bendecidos por el Señor Jesucristo. Queremos traer en esta tarde un consejo, una palabra muy poderosa en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 28. Vive el Señor. Dice la palabra de nuestro Dios como sigue, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: venid a mí todo aquel que está trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Maravilloso Dios. Venid a mí todo lo que estáis trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Nuestro Dios y Padre Santo, muchas gracias, Espíritu de Dios, te alabamos, te bendecimos, Señor amado. Gracias, Rey de Gloria. Toma el control, Dios mío, estas redes sociales, Rey de Gloria, Padre. Este momento, Señor, para que te sigas glorificando en cada vida, en cada persona en esta hora. Gracias, Señor Jesucristo. Dios les siga guardando y bendiciendo a los hermanos que se están conectando, a los amigos allí en diferentes lugares del mundo. Maravilloso Dios. Es una bendición transmitir a Cristo. El viernes de esta semana que está pasando, tuvimos una poderosa vigilia. Algunos estuvieron siguiéndonos hasta tarde de la madrugada, vi el Señor. Fue algo maravilloso, sorprendente, donde Dios se sigue moviendo de una manera especial. Así que a Dios no lo va a detener ningún coronavirus, ninguna pandemia, ninguna nada. Vi el Señor, ningún problema, ninguna va a detener a Dios, ni tampoco a la iglesia de Jesucristo. Dios bendiga a cada persona, cada lugar del mundo. Vi el Señor. En el versículo 28, allí podemos ver el título en esta preciosa hora de la tarde: en Jesús hallamos el verdadero descanso. Vive el Señor. En Jesús encontramos o hallamos allí el verdadero descanso. En quien se puede descansar. Vive el Señor. Cuando hablamos de descanso, vive el Señor, habla de tranquilidad. Significa que ha estado trabajando la persona, ha estado laborando un día. Hay muchas personas que trabajan en jornales, por ejemplo, en fincas o en haciendas. Allí los obreros es algo fuerte. Una jornada se sabe que son 8 horas de trabajo. En una oficina, en una empresa, hay muchas personas que trabajan de una manera y otra, haciendo algo por la calle, la venta informal. Todo eso se conoce como trabajo, vive el Señor. Todo eso es una manera de trabajar, la gente ganarse el sustento. Cada día vive el Señor. Y nosotros aquí podemos analizar que en el versículo 28 y el 29, que allí desarrollando el 28, vive el Señor, habla de un yugo. Un yugo era un aparejo, era una herramienta de madera que le colocaban allí a 2 animales o más, es decir, bueyes, para los cuales se araban. Era algo que se le colocaba en el cuello a los bueyes para que araran. Era un yugo, y eso significaba una carga. Vive el Señor. Podemos analizar aquí que estos animales araban todos en un solo nivel, porque los llevaba algo que lo iba guiando. Ese yugo untaba allí, vive el Señor, y ellos araban los surcos por donde iba la persona que iba allí atrás de ellos, y los aradores, allí los bueyes, los que iban arando, pero iban enyugados, claro, vive el Señor, porque un solo buey, lamentablemente, pues le quedaba más difícil, pero ya 2 y es más fácil la cosa. Ese tipo de yugo, para ese momento y para ese instante, es una carga que tenían esos animales encima, vive el Señor. Jesús dice aquí en su palabra, la palabra de Dios, que vengamos a Él. O sea, es una invitación de Jesús a la humanidad completa para que halle en Él el verdadero descanso. Vive el Señor. A manera de introducción, vive el Señor, traigo de reflexión una pequeña moraleja. Habla de un asno, muy popular, conocido como un burro, vive el Señor, y un caballo. En una oportunidad, el asno le asignaron toda una carga muy pesada, demasiado pesada el animal. El animal le pidió el favor al caballo que le ayudara con una parte de la carga o de ese peso que llevaba encima el animal. En lo que le contesta el caballo que
que él no estaba para eso, que él no iba a cargar nada, vive el Señor, que eso le tocaba a él. Sin embargo, el animal siguió cargando, iba rumbo hacia el pueblo con una demasiada carga para el animal. En una de esas el animal se desmaya, el animal cae al suelo con la carga encima y no podía levantarse. Estaba demasiado pesada para él. El dueño, allí al ver el animal en el suelo, trató de levantarlo, se dio de cuenta que no podía levantarse porque estaba demasiada pesada la carga para el animal. Buscó un veterinario, lo revisaron, hicieron el análisis, se dieron de cuenta que no podía continuar porque el animal estaba en serios problemas, una situación fuerte. Vive el Señor para siempre. ¿Qué hace el dueño del asno, igual que era el dueño del caballo? ¿Qué hace? Jala al caballo allí, lo atrae y entonces ya no le coloca la mitad de la carga, sino que toda la carga que llevaba el asno se la facilita allí o se la coloca encima al caballo. Vive el Señor. El caballo dice que mala suerte la de él, porque en vez de ayudar a aquel animal, en vez de ayudar a su amigo, el asno o el burro no le estaba pidiendo que le cargara toda la carga, sino una parte de la carga que llevaba encima para compartirla, vive el Señor. Él se negó a hacerle el favor, gloria a Dios. Y sin embargo, ahora el dueño no le coloca la mitad, le coloca toda la carga encima allí para que lo lleve al lugar, al destino donde esa carga iba a llegar, vive el Señor. ¿Qué sucede con eso? ¿Qué queremos decir con esto? A veces nosotros como personas pensamos que los problemas de los demás a nosotros no nos importan, nos hacemos ajenos a situaciones, a circunstancias que está viviendo la humanidad y aún personas en las mismas iglesias están cargando cargas, situaciones, problemas allí que tienen encima y a veces cualquiera de nosotros podemos ayudarle con la mitad de esa carga, en el sentido, una palabra, un consejo, algo, pero nos negamos a hacerle el favor a esa persona. Gloria a Dios, no queremos muchas veces porque pensamos que es mucho o porque no nos importa, porque eso no tiene nada que ver con nosotros. O sea, lo que yo veo en ese animal, en ese caballo, es una persona, llevándolo a un ser humano, es una persona egoísta, porque si le están pidiendo un favor, que le ayude a esa pobre criatura con esa carga, él negarse totalmente. Al igual que ese caballo, vive el Señor, así hay muchas personas y muchos hermanos en muchas iglesias, en diferentes iglesias, que les pasa lo de ese caballo, gloria a Dios, les pasa lo de ese animal, que a ese animal no le importaba nada, el dolor, la carga, el peso que llevaba el pobre burrito encima, vive el Señor. Él prefirió ser individualista, ser ajeno a eso, no le interesó, no le importó nada, así como decimos nosotros, así tuviera la lengua afuera, allí con el dolor, con el cansancio, con el problema encima. Él era totalmente, se hizo el de la vista gorda totalmente, pero lo que podemos ver que el dueño allí lo agarra y le coloca toda la carga encima para que aprenda a ser allí más humanitario, vive el Señor. Ese animal allí, como ese animal, hay muchas personas, de ese tipo de personas así que se consiguen en muchos lugares del mundo y en muchas iglesias que no le interesa la vida de nadie. Eso no es mi problema, vive el Señor. Hay que ver algo, que cada amanecer que viene es el día que viene, el Señor, es el día más hermoso, un amanecer, una nueva oportunidad que Dios le da a esa persona y a nuestras vidas, y las pruebas nos dan a entender que somos humanos allí, y los problemas allí, que los días buenos a nosotros nos traen gozo, alegría y paz, pero los días malos nos dan experiencia, y las luchas que tenemos es porque somos humanos, y a veces las caídas para que reconozcamos, nos mantengamos humildes, gloria a Dios, y siempre nuestros triunfos, nuestras victorias están en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. O sea, que en las manos de Él está todo, pero no hay que hacer como esa bestia, como ese caballo, que no le importaba nada, que no le importó allí el dolor de ese asno, verlo en el suelo tirado, vive el Señor, y no le importó poco, vive el Señor. Eso es esa pequeña moraleja, esa reflexión, tómela, analícela. Usted que es inteligente, usted puede sacar algo, usted puede aplicarla, vive el Señor, podemos aplicarla a nuestra vida. ¿Cómo estamos nosotros en el día de hoy viendo la situación de una persona en un lugar, una familia, que a veces miramos y podemos aportar algo y podemos ayudarle con la carga a esa persona en el sentido espiritual, con un consejo, una oración, una visitación,
y muchas veces nos negamos a hacer el bien cuando podemos hacer el bien. Ese caballo hubiese podido hacer el bien al asno y no hubiese terminado donde terminó. Vive el Señor en manos de un veterinario casi muerto. Por el culpa de ese caballo, por el egoísmo que vemos allí, vive el Señor. Así como esa bestia, así hay muchos seres humanos y hay personas en las iglesias como actúa y como actúa ese animal allí, vive el Señor. Ahí vemos, acabamos de ver esta reflexión, esa moraleja, y nos da a nosotros mucho para seguir haciendo la obra de Dios. Porque muchas veces la mano que nosotros menos esperamos es la mano que esa es la que nos va a extender la mano, la que nos va a ayudar cuando estamos caídos, cuando estamos pasando una prueba, una lucha, una dificultad. Esa mano es la que uno a veces menos espera, y lo de uno menos espera es la que más a usted lo va a ayudar. En el momento más difícil, más agónico, ahí viene la respuesta de parte de Dios, vive el Señor. Y vemos allí, el Señor claramente le habla. Dios bendiga a todas las personas que están conectándose en estas horas de la tarde. Dios bendiga, sigan siendo el hermano Rubén Darío, hermana Diana, allí en Ortega. Gloria al Señor en el departamento de Arauca, Dios les guarde. Y también estamos saliendo en las redes sociales, en YouTube, hermano Darío, pues tiene un canal allí, Fuente de Poder y Gloria. Ahí van todos esos videos, todas esas grabaciones, una palabra. Debe haber una palabra siempre para usted, amigo y hermano. Usted, Julia, allí en Arauquita, Dios le guarde. Y a cada hermano en diferentes lugares del mundo. Gloria al Señor. Ahí estamos luchando, batallando. Recuerde que siempre estaremos orando por su vida. Estaremos siempre dándole una palabra de consuelo, de ánimo, de estímulo para que se levante, para que allí reciba fuerza en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y para adelante, mi estimado hermano, para adelante, mi estimado amigo. No se deje doblegar por las tinieblas. Ya usted pudo mirar allí, analizar allí en esa ilustración, en esa moraleja, que algo nos puede estar hablando a nosotros. Si nosotros nos hemos comportado de esa manera, hemos andado de esa forma, es momento que reflexionemos y recapacitemos, vive el Señor. Podemos ver allí en el versículo 28, el Señor hace la invitación a toda la humanidad. Volvemos al versículo. Hace la invitación a toda la humanidad, vive el Señor. Allí no hay un grupo selecto. El Señor dice claramente, venid a mí, todo aquel que esté trabajado y cargado, y dice, y yo os haré, esa palabra, yo os haré descansar. O sea, Él hace la invitación a toda la humanidad que venga a Él. Gloria al Señor. Hay que venir a Él, no hay que venir a ninguna persona humanamente. No hay que venir a ningún hombre. Nosotros somos personas que le podemos ayudarle a usted en un consejo, una orientación, una oración, una palabra, pero el que da el verdadero descanso es nuestro Señor Jesucristo, es el que da el verdadero descanso, vive el Señor. Entonces a Él, el Señor hace esa invitación a todos los seres humanos sin excluir a nadie. Él no sufre de racismo, vive el Señor, Él no tiene problemas con el racismo, sea tuerto, sea visco, sea mudo, sea chingo, sea blanco, sea negro, capino, mestizo, sea una persona de 2,5 metros o 3 metros, sea un enano de 1 centímetro de grande. Para Dios igualmente lo recibe igual. Vive el Señor, no tiene preferencia, no hace acepciones de personas, tenga los ojos azules, los tenga verdes, los tenga negros, los tenga marrones, como los tenga, el color que sea. Él no ignora a nadie, Él no desprecia a nadie. Por eso el Señor hace esa gran invitación, vive el Señor, para darle el descanso, porque Él sabe, vive el Señor, que el ser humano tiene una carga, aunque no la miremos, porque yo la cargué muchos años. Yo entregué mi vida a Cristo, Él me llamó a los 18 años, y 18 años hacia atrás, 17 y 16 hacia atrás, desde que yo use razón, hay una carga que uno no la mira. Vive el Señor, una carga que uno la carga dentro y lo aprisiona por dentro. Una carga es algo que usted no puede ver, pero está dentro de usted. Le estoy hablando a los amigos, está dentro de usted. Y hay muchos hermanos en muchas iglesias que también cargan cargas que no deben estar cargando, vive el Señor. Y pues aquí vemos la palabra que el Señor hace la invitación a todos. Venir a mí, todo. Aquí no dice algunos, no dice algunos, dice todos, aquel que esté trabajado. Como le decía, pues la persona trabaja en una fábrica, en una empresa, en una industria. Son 8 horas de trabajo. Algunos a veces se exceden y ponen a trabajar a las personas más tiempo, en algunas ocasiones, no todos. Los patrones son iguales. Hay patrones que son más flexibles que otros,
y son más considerados y son 8 horas, algunos trabajan un poquito menos. Vámonos, por el sol está bravo, el calor, si está por ejemplo en un haciendo una cerca, trabajo fuerte que son domésticos allí, en una finca, en una empresa, en lo que sea, eso genera cansancio, eso produce cansancio. Uno el comienzo de la mañana comienza muy normal, pero ya cuando son las 11 de la mañana, ya las fuerzas no son las mismas. Uno el calor, la fuerza física se va agotándose y ya no tiene cómo seguir allí siguiendo trabajando bien el Señor, porque ya no se halla cómo seguir. Por eso viene la hora del almuerzo y ahí recupera fuerza, pero ya viene un cansancio, ya hay un cansancio andando. Y luego agarras, descansas 1 hora y media, 2 en algunas partes y arrancan nuevamente hasta las 4, algunos lados, otros hasta las 5. Total son 8 horas que se trabaja en diferentes lugares. Aquí en Venezuela, pues igualmente, creo que en Colombia, igualmente en el mundo, en Estados Unidos, Europa, debe ser, gloria al Señor, las mismas 8 horas. Y igualmente se duermen 8 horas y así está compuesto el mundo y así está todo bien organizado, cada cosa, gloria a Dios. Pero eso a la medida uno se va cansando, el trabajo que va haciendo va produciendo cansancio, toda una semana, allí son 7 días, se trabajan 6 días, vive el Señor de lunes a sábado, algunas partes, otros trabajan de lunes a viernes, en las empresas, gloria al Señor, se trabajan los 15 días, el mes, y ahí va siguiendo. Pero eso al final produce un cansancio en la tarde, como a esta hora. Ya el hombre, el padre de familia llega, que ya a veces no puede, que ya a veces no mira, por el sol, el cansancio, el estrés, el agotamiento, la fatiga, el sol viene que ya no puede. Allí, por eso es que la esposa debe tener bastante consideración y comprender esa parte, porque es la persona que gana ahí ese salario para sostener la familia, vive el Señor. Luego, hay muchas cosas que pasan porque en el cansancio algunos quieren renunciar porque ya no ven cómo seguir haciendo frente a eso y quieren buscar otro empleo más fácil, pero sin embargo a veces no aparece, toca seguir allí, gloria a Dios. Y así sucede, hermanos y amigos. Y el Señor Jesús invita a todas las personas, el Señor, que vengamos a Él. Nosotros tenemos que ir a Él. Yo hace ya un tiempito yo vine a Él porque Él me llamó. No fue que yo busqué a Dios, Él me buscó a mí. Si yo pongo a decir yo busqué a Dios, es una mentira. Él me buscó a mí, me convenció, me atrajo, me sedujo, me convenció allí. Por eso dice Jeremías, me sedujiste, me convenciste. Porque nosotros muchas veces, en mi caso, no sabía, no entendía, como muchas personas en el mundo piensan que así andan como andan bien, pero andan mal. Gloria a Dios. Pero el Señor cuando tiene un plan, un propósito con nosotros, que no entendemos, no conocemos, como usted tiene un plan, un propósito, Dios lo llama a tiempo. Y no deja que el diablo lo acabe, que el diablo lo destruya. Vive el Señor, porque Dios tiene un plan, un propósito con esa vida, con ese hombre, con esa mujer, con ese joven, aún con ese niño que está en el vientre de esa madre. Por eso el Señor hace la invitación a todo ser humano que vengamos a Él. ¿Para qué? Cuando vengamos, Él hace una invitación que vengamos a Él para que podamos descansar. Vive el Señor, para tener un descanso. Y podemos mirar 3 puntos aquí, vive el Señor, muy importante, maravilloso el Señor, hablando de ese yugo, vive el Señor para siempre. Hablando de ese yugo, por ejemplo, el yugo era pesado, vive el Señor para siempre, aparejo de madera que se pone sobre 2 o más bueyes para arar, vive el Señor. De cualquier cosa, allí podemos mirar que los bueyes arrastraban allí aquello. El yugo, dice así, pesado, que Jesús mencionó, porque Jesús mencionó ese yugo, aquí puede o significa, en primer lugar, la carga del pecado. Ese es el primer paso. Ese yugo, ese peso, esa carga, nos habla del yugo de la esclavitud del pecado, vive el Señor. Ese es lo primero. La carga del pecado, vive el Señor. Es la carga del pecado. ¿Cuánta gente no está cargando ese yugo? Es un yugo esclavizador. Es un yugo que aleja el hombre de Dios. Es un yugo que separa el hombre de Dios. Es un yugo que destruye. Es un yugo que produce un cansancio dentro del alma y aún a veces en lo físico, muchas ocasiones. El yugo del pecado es el que pone a la gente muchas veces a quitarse la vida. Se siente decepcionada la persona, se siente triste,
se siente que no lo aman, que no lo quieren, gloria a Dios, que lo abandonaron, que vino a esta vida fue a sufrir, vino a esta vida fue a padecer, que más vale que porque no murió cuando estaba en el vientre de la madre, gloria a Dios, porque yo pensé cuando estaba más pequeño, por el Señor, pensaba de esa manera, que para que uno vino a este mundo, si uno no le había sentido a esto, el sufrimiento, que se pensaba que la vida era más diferente, que la vida es más fácil, las cosas, no es que la vida sea más fácil, no, sino que uno es el que hace las cosas más difíciles. ¿Por qué? Porque uno le sirve ¿a quién? ¿A quién le sirve la persona? Hay dos señores, el señor de las tinieblas, que llama Satanás, que el Señor reprenda, y el Dios de la luz. Usted escoge a quién le sirve. No puede usted decir que usted no le sirve al diablo si no le sirve a Dios. Si no le sirve a Dios, le sirve al diablo. Son dos señores, vive el Señor para siempre. Entonces ahí tiene que usted escoger, y ese amo diabólico, satánico, entonces ahí vemos allí que coloca ese yugo allí, así como esos bueyes eran enyugados. Eso es que una pared de madera, de allí de madera, que colocaban dos bueyes, ese yugo para esos animales era una carga, era un peso, era algo fastidioso. Lo que pasa es que eran animales, y son animales y no pueden hablar, y no pueden decir que le quiten eso, le retiren eso del cuello. Pero si hubiesen hablado, son personas, ellos hubiesen pedido a sus dueños, lógico que no lo iban a hacer, porque para ese tiempo era la maquinaria, para la siembra, y todo se usaba, y ese era quien daba el rendimiento. Por eso es que se usaba en ese momento, maravilloso Dios. Hoy en día son maquinaria, y ya esos animales pocos ya no se está usando, gloria a Dios. Pero para ese tiempo, en Israel y en muchas partes del mundo, se araban con bueyes. Y esos animales, eso para ellos era una carga, era fastidioso, algo terrible. De esa misma manera es el pecado en la vida de la persona. El pecado es como ese yugo, un yugo esclavizador, un yugo que destruye, vive el Señor para siempre, la relación con Dios, y aún la relación entre pareja, la relación entre padre e hijo, la relación aún entre vecinos. Es un yugo esclavizador. Así como esos bueyes tenían ese yugo puesto encima, así hay muchas personas, así está este mundo, con un yugo esclavizador. Esa carga, en primer lugar, esa carga es la carga del pecado. El pecado cansa, el pecado fastidia, el pecado separa al hombre allí de la comunión con Dios. Ese pecado no le permite tener tranquilidad, vive el Señor para siempre. Podemos analizar que mucha gente vive encargada, mandatarios viven encargados, pero no quieren descansar esa carga. Los animales, en el buey, esperaba que llegara el tiempo para retirar ese yugo del cuello. Pero en usted, ¿qué está pensando? Gloria a Dios. Hay alguien que está interesado en retirar esa carga de su vida, y se llama Jesucristo. El Señor le hace la invitación a cada uno de ustedes, que vengamos a Él, que vengan a Él para quitar ese yugo, para quitar esa carga, para quitar ese peso, gloria a Dios, para que haya descanso. Solamente en Jesús hallamos el verdadero descanso. Mucha gente busca el descanso en otras cosas, porque mucha gente se mata la vida trabajando y va a descansar en una discoteca, allí en una taberna. Eso es para ellos, creen que es un descanso, relajarse allí, desahogarse, pero resulta que más en problema la persona. Necesita un descanso, y ese verdadero descanso se halla solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y te hace la invitación para que vengas a Él. Venga a Él, no a un hombre, venga a Él. Cuando tú vienes a Él, Él retirará ese yugo que cargas tú, y tendrás paz. Y allí no podrás tener más intranquilidad, maravilloso Dios. Por eso analizamos, ese es el paso número 1. Eso es el pecado. El pecado es esa carga. El pecado, aunque usted no lo mire, usted no lo vea como el yugo en los bueyes, literalmente, físicamente hablando, no lo mire, pero el pecado está por dentro de la persona. El pecado para muchas personas y para gente que no tiene al Señor es un peso, es una carga, que la gente está cansada, la gente está obstinada, la gente está aburrida aún de la misma vida. Hay mucha gente que no se aman ellos mismos, no se quieren. Pero ¿qué es lo que los hace llegar a pensar de esa manera? El yugo del pecado. Eso es lo que lo hace a la persona de esa forma, estar en esa condición de vida que no le permite tener descanso, pero ni una hora. Se siente la persona intranquila, va a dormir, no puede, porque está dentro esa carga, está dentro ese yugo, está dentro ese peso, no lo deja quieto, gloria al Señor.
porque eso es una carga, una intranquilidad en los sentimientos, en lo emocional, en lo espiritual, en lo económico, en todos los aspectos, en lo social. Es un problema, es una carga, y solamente esa carga es retirada el día que esa persona reconozca a Jesús como el único y suficiente Salvador personal. El momento que reconozca a Jesús, en ese instante, ese yugo, esa carga es retirada de sus hombros, vive el Señor, de allí de la cerviz, como aquellos bueyes. Entonces esa carga es la que no te deja tranquilo, esa carga es la que no te deja en paz, esa carga es la que no te deja tener tranquilidad con tu misma vida, con tu esposa, con tus hijos, con tus familiares. Es esa carga. Eso produce obstinación, produce aburrimiento, produce fastidio, incomodidad. Eso es lo que trae, eso lo hace esa carga del pecado. ¿Y a dónde lo va conduciendo? ¿Para dónde lo lleva? ¿Para dónde le tiene planeado? Para destruirle su vida, para acabarle, hacerle daño a su vida y aún hasta su descendencia, vive el Señor. Ese pecado, el pecado no es bueno, mi estimado amigo. El pecado mata, el pecado destruye. Por eso decía alguien que el que se enamora del diablo se casa con el pecado y su luna de miel será en el infierno. Por eso yo le digo a usted, le recomiendo que aborrezca ese pecado y acabe con el pecado, porque si no el pecado acabará con su vida y con su descendencia, vio el Señor. Entonces hay mucha gente de esa manera. El pecado es lo peor, el pecado es lo que fastidia, el pecado es lo que la gente lo acobarda, lo limita, lo subyuga, lo manipula, lo esclaviza. Y mire cómo están muchos países del mundo, y mire cómo están nuestros países en Latinoamérica. Usted echa un vistazo por todas las Américas, usted ve un vistazo a Estados Unidos cómo está, a punto de una anarquía, un problema social, un problema económico, un problema aún de religiosidad, un problema en la parte espiritual, un país que está siendo atacado, aserrado, vive el Señor para siempre. Hay que seguir orando también por la salud del presidente Donald Trump, que Dios, porque muchas personas son opuestas al gobierno del presidente Trump, vive el Señor para siempre, pero hay que pedirle a Dios, porque no está en juego no está en juego solamente unas elecciones, está en juego allí que es una persona que Dios ha levantado para ese momento y lo ha puesto allí, vive el Señor para siempre. Primeramente, sabemos que por la palabra de Dios va a venir el nuevo orden mundial, eso está planeado, eso no hay quien lo detenga, eso se sabe bíblicamente, eso se sabe que eso va a suceder, pero en el tiempo de Dios, eso está profetizado, el nuevo orden mundial, una nueva moneda, eso ya está listo totalmente, eso es profético. El reloj profético de Jehová, esa aguja no se regresa, sino que va hacia adelante, maravilloso Dios. Pero hoy está en juego la presidenta de los Estados Unidos, vive el Señor para siempre, y por eso el país está como está, un país que ha sido atacado de distintas maneras por estos frentes. ¿Por qué usted cree que ese país ha sido atacado y aún es atacado? Porque es un país que primeramente es amigo de Israel, y todo el que es amigo de Israel se constituye enemigo del diablo. Y así que usted, por ejemplo, vemos en nuestro país en cierta ocasión cuando el presidente fallecido maldijo a la nación de Israel, y vemos cómo el juicio cayó sobre esta nación, vive el Señor. Esas son consecuencias. Por eso es que el diablo odia tanto a Israel. ¿Por qué odia a Israel tanto? Porque de ahí vino la salvación para el mundo entero. Por eso es que este hombre se ha declarado amigo de Israel y es enemigo del resto, allí de toda gente con mente diabólica y satánica. Vive el Señor. ¿Por qué? Porque volvió la palabra. Mire, esta palabra a mí me goza, porque puede ser lo que sea una persona de esa, pero a mí me goza que el presidente Donald Trump, que hizo que la oración volviera a las escuelas, la Biblia volvió otra vez allí donde estaba, donde antes había un libro de magia negra, donde antes había ocultismo, espiritismo. Una persona que allí se para de frente al homosexualismo, el matrimonio gay, que es una cosa antibíblica, diabólica y satánica. Vive el Señor. Eso es lo que está en juego allí. Matrimonio gay, igualitario allí. Un par de mujeres allí casando, un par de hombres casando allí. Vive el Señor. Gracias a Dios porque levantó una persona allí como punta de lanza. Y allí todo que tiene con el movimiento abortista, como el movimiento gay allí totalmente. Entonces esas personas allí y el nuevo orden mundial, cuando una persona se coloca en contra de todo eso, se le viene encima el infierno. No son los sistemas diabólicos y religiosos. Ellos son manipulados por el diablo. Ellos son enfocados por el diablo allí esa situación. Pero ahí tenemos que estar siguiendo orando, hermano William y hermanos en el mundo. Hermanos allá en los Estados Unidos, todo el vicepresidente y todos, digamos orando por la salud del presidente Donald Trump,
y por su esposa, la primera dama, allí Melania de Trump, que Dios le siga recuperando, le siga guardando la vida, y a sus hijos, vive el Señor, y a la nación de Estados Unidos, aunque sea odiada por los enemigos, vive el Señor, pero esta nación, Dios ha levantado grandes líderes poderosos en Dios. Ahí vemos a hombres grandes de trayectoria, usted los conoce muy bien, y ha dado al mundo muchos grandes misioneros que colonizaron, bien el Señor para siempre, y si a nosotros nos ha colonizado los americanos, los misioneros americanos de estos países sudamericanos, no fueran como es, con un yugo religioso, bien el Señor, que es una cosa que ahí entramos esa parte, maravilloso el Señor para siempre, esa situación que vemos, que podemos palpar y analizar. Por eso vemos allí situaciones adversas. Por eso les pido, hermano, y vamos a seguir orando, que Dios ya está dando buena luz allí y que Dios le siga recuperando su vida, y Dios le va a dar la victoria. Dios va a pelear su batalla. El presidente Donald Trump, Dios lo guarde y le bendiga su vida y lo siga fortaleciendo y así arraigándose más de Dios, de su palabra. Que Dios pelee su batalla, que Dios pelee por su vida, que Dios le dé el triunfo, le dé el éxito a este 3 de noviembre, que Dios haga como lo que tenga que hacer. Dios es el que quita reyes y pone reyes, no el hombre, no son las sociedades, no son los sistemas, es Dios. Si Dios lo puso y lo tiene para este tiempo, volverá a ganar las reelecciones de los Estados Unidos, porque eso solamente lo sabe Dios, y Dios tiene el control de todo. Sobre Él no pasa nadie, pero Él pasa por encima de lo que sea, sin pedirle permiso a nadie. Vive el Señor. Así que, presidente, siga allí donde está, siga pidiéndole a Dios, siga doblando sus rodillas, entregándole su vida al Señor, entregando la nación a Dios, que Dios se encargue, Dios pelea. Dios todavía lo tiene y tiene esa nación para el momento. Vive el Señor para siempre, peleando como el águila que vuela allí. Vive el Señor el águila. Después de 150 días, esa águila sigue y sale poderosamente, y así va a salir esta nación, aunque la han querido convertir en distintas cosas, en disturbios y anarquía, situación, una cosa y otra, pero Dios está en el asunto. Vive el Señor. Dios va a seguir peleando. Esas situaciones que se han vuelto allí, esas cargas, pues el Señor para siempre, Dios se va a encargar de quitar, desarraigar lo que no sirve. Pues el pecado en la nación entró. El pecado en la nación entró, ¿por qué? Pues esa nación, por ejemplo, Estados Unidos, entró el pecado allí, que donde la gente desprecia a Dios, donde la gente se endiosa, se engrandece, honrando a cosas que no, eso es allí una carga, y Dios eso lo aborrece. Vive el Señor. Entonces eso se convierte, ese pecado que se practica allí, el pecado del aborto, de muerte, de racismo y toda cosa, eso es una carga, y eso lo produce el pecado. El pecado produce todo eso. El pecado produce todo eso y más. Vive el Señor. Pero los países están cargados. Venezuela está cargada de ese tipo de cosas, de brujería, de espiritismo. Esa es una carga. ¿Y eso qué lo produce? El pecado es el que trae todo eso. El pecado atrae los demonios, atrae los brujos, los santeros, los tabaqueros. ¿Usted cree que los brujos han dejado de fumar tabaco porque estaban en cuarentena? ¿Usted cree que han dejado de consultar a los clientes? Le van a decir, no, espere que pase la cuarentena y después viene y le consultamos a ver qué es lo que quiere. Los brujos han seguido consultando el tabaco, han seguido consultando con el tarot, con la bola de cristal, allí todo eso. Y entonces la iglesia de Cristo entonces queda haciendo. La iglesia no puede quedarse atrás. La iglesia tiene que seguir contrarrestando todo yugo, todo pecado, porque todas estas cosas a veces se dan porque la iglesia a veces ha perdido y se arrincona, y la iglesia a veces se hace a un lado y el diablo sigue hacia adelante, que el Señor reprende. Es el que trae ese yugo, esa carga, la carga del pecado lleva a la gente a conflicto. La carga del pecado lleva a la gente a crímenes horrorosos de lesa humanidad si fuera posible. ¿Y a dónde aparece este poco de cosas? ¿Quién produce eso? La gente se sorprende en Colombia que han habido tantas masacres, tantas cosas. ¿Usted cree que una gente de aquella que masacran vidas, vive el Señor, si tuvieran a Cristo en el corazón, si ya hubiesen venido a Cristo y hubieran recibido a Cristo en su corazón, hubiesen esas masacres, hubiesen esa mortandad, hubiese esa cantidad de cosas? ¿Por qué? Porque Colombia tiene un yugo que se llama el pecado, y ese pecado está reinando allí. El día que una persona de esa, sea quien sea, del bando que sea, se entregue a Jesucristo, óigame bien, se entregue a Cristo, el Cristo de la gloria, le retire ese yugo que se llama pecado, y su vida será otra, su vida será cambiada, será transformada, su vida será libre. Ya debe usar una ametralladora, debe usar una pistola, un revólver, ya va a usar la Biblia. Esta palabra, mi estimado amigo, esta palabra usted la usará en su mano. Ya no le quitará la vida a nadie, porque usted tiene temor de Dios en su corazón y le da cosa y le ha disparado a un ser humano que es semejante a usted. Vive el Señor.
quitarle la vida a una persona. ¿Por qué lo hace? Porque el pecado es el que lleva a la gente a volverse rebelde, a volverse ingrato, a volverse contra. Mire, hay cosas más peligrosas, se lo digo en esta hora de la tarde, hay cosas más peligrosas, enfermedades más peligrosas que el mismo COVID-19. ¿Cuál es? El hombre sin Cristo es un peligro, es una amenaza. Se convierte en una máquina de guerra, se convierte en una máquina destructiva, vive el Señor, cuando no tiene a Cristo en su corazón. Entonces eso es más peligroso que el COVID-19. Fíjense, me parece siempre una persona que no tiene a Cristo. Por eso alguien decía, a veces hay seres humanos que hacen cosas que hasta el mismo diablo se sorprende. El ser humano no hace más maldades porque no puede, no tiene más fuerza para hacer más maldad. Si tuviera más fuerza, hiciera más mal. Pero eso, ¿quién lo empuja? ¿Quién lo hace que haga eso? El yugo del pecado es lo que lleva a la gente a esos niveles de destrucción. Un hombre que abuse de sus hijas, un hombre que abuse de un niño, un hombre que te tortura a una persona, un hombre que desmiembre a alguien. Eso, ¿quién lo hace? El diablo en ello y el pecado que está allí. El pecado es un yugo, el pecado es una carga, el pecado es lo peor que puede haber. Desde el hombre que desobedeció a Dios entró ese pecado y ahí vemos las consecuencias, vive el Señor. Ese yugo del pecado tiene la gente en esa condición atrapada, destruida. Y tienen los países europeos, los europeos peores porque dicen que el diablo no existe. Y para el diablo es mejor que digan que no existe. Así viven como vive España, Europa, esos países, así vive el Señor. Eso es lo que vemos allí. Maravilloso el Dios de la gloria. Esa es la parte de la carga del pecado. Gloria a Dios para siempre. Y podemos analizar aquí también la parte 2, la carga, que es lo que te quería decir, la carga de los líderes que exigen los líderes religiosos, bien el Señor. Esa es la otra parte, los líderes religiosos, gloria a Dios, que exceden a dice los líderes religiosos, dice así, por ejemplo, está en Mateo 24, puede usted buscar Mateo 24, versículo 3, lo consigue en Hechos, capítulo 15, versículo 10, dice, eso es, los líderes religiosos son otros que colocan allí cargas. Ese es otro la segunda parte, el segundo punto. Allí de esa parte viene el Señor de la carga, del yugo. Allí los líderes religiosos que exceden y colocan carga sobre las personas, allí como los líderes religiosos, como los fariseos, Mateo 23, versículo 4, Hechos capítulo 15, versículo 10, allí sucedió algo en aquella situación, allí en Hechos 15:10, se reunieron, querían colocarle un yugo a aquellas personas, eran unos líderes religiosos, que los gentiles se convirtieran allí al judaísmo y colocarle carga, colocarle cosas, guardarles tales días, cuando ellos me dijeron, ni nuestros padres pudieron cargar ese yugo, ni nosotros tampoco. Querían colocar un yugo de la circuncisión, cosas allí que había que adorar al día, que es por la ley de Moisés, y el Señor, que es el sábado, el sabá, y el Señor, cuando nosotros hemos gentiles convertido al cristianismo, nosotros la ley para el gentil es abstenerse de sangre, óigase bien, abstenerse de sangre, animales ahogados, y el Señor para siempre, y de fornicación, ahí está claramente. Esos líderes religiosos querían imponerle a la iglesia cristiana, a la iglesia comprada por la sangre de Cristo, a la iglesia de Cristo, el Señor colocarle un yugo, una carga, igualmente los mismos fariseos, en Mateo 23, versículo 4, colocar esa carga, ese yugo, que ni ellos mismos, ni con un Dios son capaces de moverlo, pero que quieren colocarle carga, que esos líderes religiosos, gente que pretenden ser más específico que Dios, ser más transparente, ser más idóneos, ser más puro, más pulcro. Aquella gente quieren totalmente que toda la gente se sometan a ellos, que todos puedan vivir una forma de vida con mecanismos, con métodos, con forma, con maneras, para poder, según ellos, agradar a Dios. Si no se hace esto ni aquello, no está agradando a Dios. Pero la Biblia dice claramente cómo es que es. Nosotros no oramos ningún día, no es el sábado, no es el domingo, no es Pedro, no es María, bien el Señor. Nosotros adoramos al Señor Jesucristo. Nos dio a nosotros la plena libertad. Lo demás es religión. Esos líderes religiosos cargan a la gente con religiones que ni ellos mismos pueden cumplir eso. Una persona puede cumplir los 9 mandamientos, falla uno, se hace culpable de todos. Bien, Señor, nosotros no estamos ni en la ley, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros hemos comprado por la sangre de Cristo y a precio de sangre. Así que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros la palabra claramente y no hay que estar cargando religiones. Yo principalmente no tengo ninguna religión. Yo soy cristiano y cristiano es diferente porque cristiano es la persona que se identifica con Cristo, un seguidor de Jesucristo. Bien, el Señor,
Y el Señor no cargó al hombre con distintas clases de cosas que el hombre no pueda cumplir, yugos, cargas que el hombre no podía llevar. Entonces, está muy bien claro allí, vi el Señor para siempre. Cargar a la gente con cosas extrañas, cosas raras, cosas que la gente no haya cómo llevar, con principios, hasta con hipnotismo y cosas raras allí, vi el Señor para siempre. La gente se halla allí en un cautiverio, se halla aprisionada, se halla esclavizada, vive el Señor. Eso es lo que hacen los líderes religiosos, esclavizar a la gente. No tienen libertad, porque la libertad la pierde en el momento que una persona esa empieza a enseñarle un poco de cosas, un poco de mentiras, un poco de falsedades, que hay que hacer esto, vive el Señor para siempre. Ellos decían allí, claramente, el debate que hubo en el libro Hechos capítulo 15, versículo 10, el debate que hubo, Jacobo y todos los que estaban allí, en ese lugar, en esa sinagoga se reunieron y hubo ese debate, ese problema, esa situación que subsistió allí a raíz de eso. ¿Por qué? Porque la gente quería imponerle a aquellas personas un yugo, como ellos mismos dicen, que no fueron capaces ni los padres de ellos, hablando de esos yugos anteriores. Ahora quería asignarle cosas, asignarle carga, y el Señor para siempre, ponerle allí para que la gente viva una cosa que no sirve, no agrada a Dios, porque puede agradar un grupo, puede agradar un grupo selecto, puede agradar a un hombre, pero no está agradando a Dios. Aquí lo que se trata es agradar a Dios. Aquí no se trata de agradar a religiones. La religión es lo peor que puede haber. La religión ata al hombre, la religión liga a la persona, porque la palabra religión viene desde el verbo ligar, ligare, que es atar, amarrar, allí incomodar, y es lo que el hombre crea para tratar de llegar a Dios. Pero Dios no tiene religión. Dios es un Dios que usa la misericordia, la gracia, y es lo que hace Dios para llegar al hombre. Dios nos quita ese yugo, nos quita esa carga, nos quita esa opresión. Ninguna religión tiene el poder, dígase usted, amigo, mi amado, no tiene el poder para libertar a nadie, que impedir que alguien se vaya al infierno. Una religión no tiene poder, porque no es una religión la que murió en la cruz del Calvario, no es un yugo de eso, no es un yugo religioso, no es el nombre de una denominación, no es el nombre de ninguna iglesia salva, ninguna religión salva, ninguna ley, aquellas leyes que practica allí aquella gente, que el grupo que si no se cumple esto, aquello, un poco de reglamentos allí, no lo cumplen ni ellos mismos, pero pretenden que otras personas la cumplan, vive el Señor. Entonces vemos allí que ninguna religión murió en la cruz del Calvario. ¿Quién murió en la cruz del Calvario? Murió Jesucristo. No murió el sábado ni murió el domingo, ni murió ningún hombre, humanamente hablando. Murió Jesucristo crucificado allí en la cruz, para que nosotros fuéramos libres de todos los pecados que están atando al ser humano. El pecado sí es una carga, la religión otra carga. Los líderes religiosos cargan a las personas. Los líderes religiosos cargan a las personas y no les deja ver ninguna posibilidad de que escapen de la condenación. Le hablan de todo, pero no le mencionan el cielo ni el infierno. Hay ese grupo el cual que pretende que si come esto, que si hace esto otro, que lo otro, ese grupo en el infierno no se cree. Y si no se cree el infierno, se pierde el tiempo en eso. Una religión muerta, una religión esquelética, ¿eso para qué? ¿Para qué sirve eso? No sirve para nada, bien Señor. Lo importante aquí es la palabra. Aquí lo importante es que el descanso, realmente el verdadero descanso, nos lo da Cristo, no es ningún sábado, ningún día, nada. Vive el Señor para siempre. El verdadero descanso nos lo da nuestro Señor Jesucristo. Yo hacen ya unos años que yo recibí el descanso, pero el descanso adentro, un descanso espiritual. El que viene a Jesús, realmente Jesús nos da el verdadero descanso, descansar en el día que nosotros aceptamos a Jesucristo de Nazaret. Vive el Señor. Nosotros, cuando el Señor se introduce en nosotros, recibimos no un día, no recibimos ninguna otra cosa, recibimos a Jesús, recibimos el poder de Dios que nos hace libre, que nos transforma, que nos cambia, nos hace diferente. A nosotros no nos cambió la religión, ni la tradicional ni ninguna otra, porque ni los mahometanos que pretenden que el Islam es lo mejor, los 5 pilares del Islam, usted los lee y usted analiza, y el Islam no es la verdad, ni ninguna religión es verdad, bien Señor. Pero ellos pretenden colocar religiones, allí excediéndose, colocando religiones sobre personas para que carguen, bien Señor, tratando que con eso ellos puedan recibir algo, bien Señor, para siempre. Pero ¿qué reciben? Dios, lo que dijo el Evangelio de Cristo, y el Evangelio significa buenas noticias. El Evangelio no es religión, pero ellos sí producen religiones, crean religiones, y luego coloca esa religión como colocarle aquel yugo a los bueyes para que ellos trabajen, bien Señor.
Allí podemos analizar, por ejemplo, lo que le colocaron a ese yugo que le colocaron a Sansón, que allí diera vuelta, y allí sin ojos, porque sacaron los ojos, piensen para siempre, diera vuelta, allí moliendo como un animal, y diera vuelta allí. Eso es algo que le colocaron a este hombre. Eso que así el diablo quiere colocarle a las personas, y así mucha gente enyugada, como estaba Sansón, sin ojo y atado, perdió la visión, porque creen que, y hay gente atada en esas religiones, que están atadas a situaciones, a circunstancias y a pasos, no han sido libres, y nunca serán libres mientras no vengan a la verdad, y la verdad no es una religión. Eso sí se lo digo, mi estimado amigo, y usted que es teólogo, de que lea la palabra y que tiene una gran capacidad, un maestro, un teólogo, un experto, pero si no ha aceptado a Jesucristo en su corazón, lamentablemente no ha sido libre. Puede tener muchos métodos, muchos mecanismos, muchas cosas, ha dado muchas conferencias, lamentablemente da tristeza decirlo, pero no ha sido libre, porque el que hace libre es realmente cuando nosotros aceptamos esa sangre bendita, aceptamos la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, que pagó un precio por nosotros, y fuimos libres del pecado, fuimos libres de esas religiones, y hoy somos gente diferente, distinta, porque el Señor así, hoy nosotros podemos decirle gloria a Dios, porque nos hizo libres de esa condenación donde estábamos atrapados. Por eso dice el libro de, pues el apóstol Pablo claramente explica claramente en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, a la verdad dice en los postreros días, algunos apostatarán de la fe, escuchando demonios, doctrinas de demonios. Está la doctrina que es la enseñanza y el demonio que inspira esa doctrina. Vive el Señor. Prohibirán de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los que han recibido el conocimiento y la gracia, la verdad. Vive el Señor para siempre, gloria a Dios. Y prohibirán casarse. Usted sabe quién prohíbe el casamiento y de que la gente célibe, nada. Dios dio el matrimonio. Esos son yugos, son cargas que el hombre le pone a otro hombre allí. Vive el Señor. Unas cosas raras, unas cosas que la Biblia no enseña. Cosas extrañas, cosas fuera de la palabra. No, allí va a alguien a poner, a controlar la naturaleza, allí para que un hombre no se case, y según si se casa pecan, cuando el mismo Dios en el libro de Génesis, que es el comienzo de todo, donde el mismo Señor dio la orden del matrimonio, el que se casen, no fornicar ni adulterar, sino casarse. Dice que ya no serán dos, los dos serán una sola carne, porque es unido en el santo matrimonio. Pero llega esta gente a decir que el celibato sacerdotal, porque si se casa peca, vive el Señor para siempre. Pero eso no dice la Biblia, pero se da cuenta que son religiones que le ponen carga a la gente para que carguen esas cosas, y esa gente sufran, y esa gente batallan contra la misma naturaleza que Dios puso en ellos, y luchan contra eso y no pueden, y no van a poder nunca, porque eso viene de parte de Dios, que la gente allí pueda reproducirse. Por eso dice, allí multiplicar y llenar la tierra, es un mandato de Dios, eso no es religión, eso no es humanamente hablando, eso es palabra de Dios. Entonces, ¿por qué una persona le va a colocar un yugo? Son líderes religiosos, agnósticos, muchas veces ateos, cosas que van en contra de la verdadera palabra. Pero eso si la gente lo cree, lo asume y lo acepta, esas ideas, esos conceptos erróneos, errados, de que esto es de Dios, cuando eso no es de Dios. Cosa que eso si la gente lo acepta, lo cree, lo asimila, pero no viene. ¿De dónde viene la fuente? La verdadera fuente es esta, donde hay un matrimonio como debe de ser, religiones, cosas, y estos líderes allí, los fariseos decían que no había que hacer esto, había que hacer esto otro, que si comía con las manos sucias, eso era pecado. Lo que es, si comía con las manos sucias se contamina. El Señor le dijo, lo que entra es lo que contamina. Vive el Señor para siempre, porque allí vive el Señor para siempre, allá está lo que sale adentro del corazón es lo que contamina. Eso es lo que quise decir, vive el Señor para siempre, es lo que sale, lo que contamina, no lo que entra. Lo que contamina es lo que sale del corazón del hombre, y del corazón del hombre son los adulterios, las fornicaciones, la inmundicia, la enemistad, los pleitos, la ira, la contienda, disensiones, las fornicaciones, la maledicencia, vive el Señor. Así que lo que está en las manos de nosotros, que esté sucio, nos podemos contaminar físicamente hablando, pero no la parte espiritual. Si uno agarra una comida y no se lava las manos, le puede caer una bacteria, puede enfermarse por algo. Y más en este tiempo que estamos con la situación del COVID-19, puede recibir el COVID porque está contagiada. Puede ser contagiado en lo físico. Lo que entra en cuanto a lo físico, me hago entender, es lo físico, es lo que puede perder la vida física, puede enfermarse, puede caerle bacteria, bioinfeccioso allí, por no lavarse las manos. Pero los fariseos habían dicho esa ley, y eso es algo que tenía allí la gente incómoda, pero cuando el Señor Jesús llegó y dijo,
Eso no es así, la palabra de Dios es clara, es lo que sale de adentro, hablando de la parte espiritual, es lo que contamina, lo que está en el corazón. Y lo que está en el corazón es lo que le acabo de decir, vive el Señor para siempre, eso y muchas cosas más. Y eso no lo puede quitar la religión, eso no lo puede quitar ninguna nada. Vive el Señor, solamente lo puede quitar el poder de Dios, que no es religión. Nosotros no tenemos religión, nosotros tenemos a Cristo. Y religión no salva, la religión condena. Nosotros tenemos que tener a Cristo es una relación con Dios. Eso se llama no religión, sino relación con Dios. Una relación íntima con el Señor. Y podemos ver por la palabra, lo tercero es, vive el Señor para siempre, hay líderes que colocan allí, vive el Señor para siempre, carga. Hay líderes, que es lo tercero, hay líderes que colocan carga hay líderes que son un peso, líderes políticos mandatarios que son un peso, una carga para muchos pueblos, para muchos países. Vive el Señor para siempre. Eso es lo tercero, que el Señor también invita. Allí vive el Señor para siempre. El Señor vive, invita a todas aquellas personas y a todo aquel ser humano que lo conozca a Él, para que sea libre de la carga del pecado, para que sea libre de la religión antagónica, para que sea libre de toda esa inmundicia. Y ahora vemos allí los gobernantes, los gobiernos. Hay gobiernos que para gobernar, que son una carga, son a veces un estorbo, son un problema, vive el Señor, para su propia nación, para su propio pueblo. Vive el Señor para siempre. Se convierte en una carga, se convierten en un peso, se convierten en un yugo esclavizador, donde la misma gente de la nación se queja, donde la gente se queja por una cosa y otra. Algunos se quejan por los servicios, por los malos servicios, se quejan por la luz, por el agua, por el gas, una cosa y otra, en la parte de lo que tiene que ver con la parte de la medicina, el empleo, una cosa y otra. Entonces hay gobiernos que allí se convierten en una carga para su pueblo, se convierten en una carga para su nación. Son estorbos, son gente que en vez de producir bendiciones, es una maldición a pueblos, a naciones del Señor. Son un estorbo, son una carga. Y así el Señor está hablando de todo eso. Son carga a los pueblos, son carga a la misma nación. Es un tropiezo. Y el Señor parece que cuando los impíos manda, el pueblo llora, el pueblo gime. Pero cuando manda el justo, el pueblo da gloria a Dios. Y por eso hay que tener en cuenta, pedirle a Dios, gente que tenga al menos temor, principios bíblicos, que amen a Dios y su palabra. Porque un gobernante que ame a Dios y su palabra, las cosas, él trabaja para el pueblo y vive para el pueblo. Realmente, como se dice, gloria a Dios, vive para servir. Porque si no vive para servir, pues no debe vivir, vive el Señor para siempre, según lo que dice esa lección. Nosotros tenemos que vivir para servir. Si no vive para servir, ahí está, usted ya lo conoce, como lo que quiere decir allí. Pues así, vive el Señor para siempre, es lo que hoy vemos, gente que no viven, pero no para servir, sino para servir, pero hacerle daño a las personas, para hacerle daño al pueblo, para hacer un estorbo, para hacer un obstáculo, para hacer impedimento. Vemos allí totalmente las calles destruidas, vemos todo, el funcionamiento todo está dañado. ¿Por qué? Porque no son bendiciones, son estorbos, es una situación que y la gente se queja, la gente habla, la gente dice una cosa y otra, pero si el pueblo sigue siendo golpeado, amasacrado, arrinconado, no tiene cómo salir de ese yugo, de esa situación, de esa carga. Es como ese buey allí allí en el cuello, no hay cómo romperlo. Pero vemos por la palabra, vive el Señor para siempre, esa gente que trabaja ese yugo de los gobernantes, de los pueblos, que se convierte en una carga, se convierte en un problema, se convierte en una situación terrible, fuerte. Eso es lo que hace la gente allí, rendirse muchas veces, y alguna otra gente irse de los países porque no encuentran posibilidad de ninguna clase. Los jóvenes se van a buscar futuro en otros países porque dentro del mismo país no se halla nada, y no hay una manera que se pueda allí, no hay un futuro, no hay nada, porque eso es una carga, es un peso, una opresión, ese yugo opresor, pero ese yugo está allí prácticamente financiado por las tinieblas, por el diablo, es el que está detrás de todo eso. Entonces hay personas que el Señor Jesús, el Señor Jesús nos quiere liberar de ese yugo, del primero, el segundo, el tercero, y lo cuarto, el Señor nos quiere liberar de ese yugo esclavizador. Vive el Señor para siempre, nos quiere liberar, porque una persona puede trabajar mucho, pero trabaja como en vano, trabaja en balde, de nada se mata, allí se sufre, matándose la vida, destruyéndose, acabándose, en balde, en vano, de nada sirve lo que hace. Un sacrificio en nada, un sacrificio, se sacrifica la vida, se está destruyéndose, acabándose, sin progreso, sin nada, no progresa, no surge, no avanza, no evoluciona con nada, porque
todo lo que hace el pecado lo está destruyendo, el pecado lo acaba, el pecado está haciendo ese trabajo en la vida de la persona. Pero hoy es tu día, hoy es tu momento, que esta palabra, en este instante, en esta tarde, a usted, hoy entréguese totalmente y entregue esa carga y entregue ese yugo a los pies de Jesucristo. Él te ama tanto y Él te reconoce y sabe que tú estás pasando ese momento, sabe que estás viviendo esa situación, que no puedes salir de ese yugo, no puedes romper esas cadenas, no puedes ser libre de otra manera. Has querido ser libre, no has podido, pero alguien te quiere ayudar y ese alguien se llama Jesucristo, el Dios del cielo, el Santo de Israel. Está a tu lado, ahí está a tu lado. Ahí está la presencia de Dios. Eso es lo que hoy podemos ver. Esto es lo cuarto. El Señor es el único que puede libertarte de ese yugo, del yugo, quitar esa carga del pecado, de esa carga de esa religión. Esos mandatarios allí que son una carga para los pueblos, países. Bien, Señor, para siempre. Dios nos quiere hacer libre de esas cadenas, de esos ligamentos, de esas ataduras, de toda opresión satánica, diabólica y maligna. Hoy, en este momento, bien, Señor, para siempre. En conclusión, Dios está dispuesto a quitar ese yugo a través de Jesucristo y por medio de su palabra. Está dispuesto a quitar ese yugo. Hoy es tu día, hoy es tu hora. ¿Qué vas a hacer? Si tú quieres seguir sufriendo es porque quieres. Dios te espera con los brazos abiertos. Él te espera con los brazos abiertos. Te dice que Él te levanta. Te dice que venga a Él. Muchos hombres en la antigüedad vivieron enyugados, vivieron esclavizados, a situaciones, circunstancias. Muchas personas en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Jesús. Y aún en este tiempo la gente sigue aún sufriendo, aún batallando, aún guapeando. Y no ha podido ser libre y no será libre mientras que no venga Jesucristo, el que te quite ese yugo, esa carga, esa opresión, ese momento difícil, esa situación que estás viviendo en esta cuarentena, en esta pandemia, en esta situación. Hay alguien que está dispuesto a libertarte y se llama Jesucristo. Ven a Él. El Señor dijo, ven a mí todo aquel que esté trabajado y cargado, y yo os haré descansar. El descanso se encuentra en el Señor Jesucristo, el verdadero descanso. Pueden haber otros descansos, temporales y pasajeros allí, pero no son descansos verdaderos. El descanso se encuentra en Jesús de Nazaret. Vive el Señor. Esta es la palabra para todos ustedes en este momento, en esta hora. Estamos en YouTube. Vive el Señor para siempre. Allí el hermano Darío Durán, allí está. Sea el canal hermano Darío Durán. Vive el Señor, Dios lo bendiga poderosamente. Y en las redes sociales estamos saliendo al aire cada día que Dios nos permite, cada día que Dios nos dé una palabra, y sigue orando por este ministerio. Vive el Señor y comparte esta palabra, hermanos y amigos, comparte esta palabra en el mundo, que en una de estas palabras a alguien le puede estar hablando Dios. Ahí se sube allí con la intención de que usted tome una palabra y esa palabra le puede ayudar en alguna circunstancia, un momento difícil, se siente enjuagado, amarrado, enligado, allí está ligado a algo. Hoy se puede soltar totalmente con tal que usted reconozca y conozca al Señor Jesús. Ese yugo se revienta porque se revienta. Maravilloso el Dios de la gloria. Hay poder a la sangre de Cristo. Él te puede ser libre. Él no te cobra nada. Él no te va a cobrar nada por quitar ese yugo de su vida. Vive el Señor. Que Dios le siga bendiciendo, le siga guardando a cada vida, a cada persona en diferentes partes del mundo. Haga una oración por el mundo entero y por cada persona del mundo. Nuestro Dios y Padre Santo, mi alma te alaba, poder de Dios. Espíritu de Dios, Dios mío, Padre de la gloria, mi alma te bendice y te da la gloria, Padre amado. Cada vida que está en este momento conectada y la que se siguen conectando, Señor amado, sigue ayudándole, sigue fortaleciéndole, Padre amado. Pasa su mano poderosa, pasa su mano gloriosa, Padre amado, por aquella vida, por aquel cuerpo, por aquella persona, Padre amado. Rompe toda cadena, toda ligadura, todo ligamento, toda opresión demoníaca se va a tierra, toda enfermedad, dolencia en el cuerpo, en la mente, la cabeza, Padre amado. Los ovarios de esa mujer, la matriz, la espalda, la columna. Oh, poder de Dios, rompe toda cadena, ligadura y ligamento. En el nombre de Jesús, se va por tierra lo que le ata, lo que le molesta, Padre amado. En el nombre de Jesús, Dios mío, abrázale, tócale, ministrale, Padre amado. Rompe esas cadenas en el nombre de Jesús. Allí está libre esa persona. Dios te está libertando, está sacando algo de tu cuerpo, de tu vida. Dios es grande, Dios es poderoso. Maravilloso el que vive para siempre. Ha sido una bendición haber hablado esta palabra a ustedes. Maravilloso el Señor. A estas horas de la tarde. Vive el Señor para siempre. Gloria a Dios. Que Él le siga guardando cada día más. Richel. ¿Está Michelle? Michelle, lee un momentico acá para terminar. Y ahí de mi sobrina. Vive el Señor para siempre. Estamos allí saliendo. Dios bendiga a cada siervo y cada sierva en el mundo entero. Y esta palabra es lo máximo. Gloria al Señor. Estamos en victoria, en triunfo. Y seguimos buscando a Dios en este país y en diferentes partes del mundo. Que Dios le siga guardando poderosamente, de una manera especial. Así que Dios es real
Y el que rompe yugo está aquí. El que quita yugo está aquí. Y está ya con usted en su casa. Lea allí que hay unas personas conectadas, hermano. Diana Ortega, Dios te bendiga. Gracias, hermana Diana. Rubén Darío Durán, Dios le bendiga, siervo. Gloria a Dios, aleluya. Síguenos a través de las redes sociales en Facebook como Elías Peña y en YouTube, canal Darío Durán, fuente de poder y gloria. Suscríbete, ayúdanos a llevar este mensaje a un amigo o hermano que lo necesita. Dios te bendiga. Así es, amén. Jason Chachay, Dios Cachay. le bendiga. Gracias, hermano Jason, le guarde y le bendiga grandemente, hermano Jason. Elis García. Pero que llegamos ahí, entonces se sube todo. Si no, colocamos más en lo claro. Voy al teléfono para lo más claro. Elis García, desde un estado Táchira, un gran saludo, siervo. Disculpe, hermano. Amén, hermano. Es que parte está usted. ¿En qué parte está usted? Si quiere, pongamos el teléfono para lo más claro. No, ahí se mira. ¿En qué parte está usted? Aquí en el Amparo está Apure. En el Amparo está el Apure. Doris Perosa, Dios te bendiga, hermano Elías.